Buenas noches, hoy es lunes 12 de junio de 2017. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión de NSN Noticias con toda la desinformación, que esta noche comienza con estos titulares. En exclusiva les tenemos los nuevos requisitos para obtener la visa de los Estados Unidos. Saúl Cruz, gran doble de riesgo en Hollywood. Describa en una palabra el episodio entre Saúl Cruz y Noticias 1. Esta noche estará con nosotros el chef bogotano Jorge Rauch y con ustedes están los desinformantes. La semana pasada, el exdirector del FBI, Comey, dejó en evidencia al presidente de Estados Unidos al revelar que Trump le sugirió que dejara a un lado las investigaciones sobre el llamado Russia Gate, que no es otra cosa que el escándalo sobre la relación de agentes rusos con los círculos más cercanos de Donald Trump, gracias a lo cual pudo haber una manipulación de las elecciones en Estados Unidos que le dieron el triunfo al polémico magnate. En nuestro país muchos se han escandalizado por el testimonio del exdirector del FBI que pinta de cuerpo entero a Donald Trump y lo deja ver como un mentiroso. Lo curioso, sin embargo, es que muchos que se indignan o se burlan de las andanzas de Trump son los mismos que aplauden las mentiras de Álvaro Uribe, los mismos que olvidan las trampas con las cuales Uribe compró su reelección, las mentiras usadas en su gobierno al tratar de justificar los asesinatos de miles de jóvenes humildes víctimas de los llamados falsos positivos, las mentiras de los negocios de sus hijos, las mentiras de Agroingreso Seguro y, entre otras muchas, las mentiras con las cuales hizo la campaña contra los acuerdos de paz para que la gente saliera a votar berraca a favor del no. Debe ser que ellos, los uribistas, en su curiosa lógica y su inmensa sabiduría, creen que lo que en Trump es un defecto, en Uribe es una virtud. Entremos ahora sí en materia desinformativa y recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias y participar con el hashtag Los Desinformantes, porque ahí también hay mucha desinformación. Después del desafortunado episodio de Saúl Cruz en el Congreso, NSN obtuvo un archivo de imágenes exclusivo en el que se evidencia por qué este señor actuó así con el camarógrafo de Noticias 1. Daniel Ruge tiene la historia. El subsecretario del Senado, Saúl Cruz, ha confesado que se equivocó, que no debería estar en el Congreso trabajando, y es cierto. Saúlito, como es conocido cariñosamente en los medios artísticos, lleva en las venas ese talento que también han demostrado otras estrellas de su casta como Penélope Cruz o Tom Cruise. De hecho, nos hemos enterado que tiene planes de regresar a Hollywood, donde fue doble de riesgo de los villanos más detestables de la industria. Cruz no solo tiene capacidad de simular golpes, sino que su vileza le permite reemplazar a cualquier villano como actor natural. Veamos algunas escenas en las que este doble de acción ha participado. Por ejemplo, en Harry Potter como doble de Voldemort. Este vil sujeto, que por su talento ha actuado como actor natural de riesgo supliendo a los peores villanos, también participó como Bane en Batman, el Caballero de la Noche Asciende. En las escenas de lucha, si observamos bien y hacemos zoom, podemos notar en un cuadro que quien lleva puesta la máscara es Cruz. Definitivamente lo del Dr. Cruz es la actuación, pero dadas las malas condiciones de los actores en nuestro país, a los pobres les toca recurrir a aceptar trabajos en el Senado. Es una lástima que se desaproveche a un actor natural tan bueno para hacer de villano como el Dr. Cruz. Regresamos con más desinformación.
A mí realmente me da mucho pesar con ese talento desperdiciado que tiene el doctor Cruz, desperdiciándolo de verdad ahí en el Congreso cuando podría estar en las grandes pantallas de todo el mundo. Y a propósito de este tema, Úrsula Levy no podía dejar de ir al Congreso a preguntarles a los padres de la patria y a todos nuestros honorables senadores y representantes sobre este episodio de película o este novelón que se armó con este personaje. Veamos qué le respondieron. ¿Cómo escribiría en una palabra, pero solo una, el episodio entre Saúl Cruz y Noticias 1? Estúpido. Bochornoso. Desafortunado. Imprudencia. Estupidez. Patético. Tan brillantes, ¿no? Ahí sí dicen, pero a la hora de sancionarlos se hicieron los pendejos. De 80 y pico que tenían que votar si lo suspendían o no, aparecieron como 12 o algo así. Ahí están pintados, ¿no? Muy guapitos en las cámaras, pero no en la Cámara de Representantes, que es en la que debería, ¿verdad? En fin, ustedes me entienden. Más bien, ustedes los invito a que escriban en una sola palabra este episodio en nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias con el hashtag Los Desinformantes. Quédense ahí porque NSN apenas comienza. Seguimos en NSN Noticias. Gracias por continuar en sintonía con la desinformación. Obtener la visa de Estados Unidos ya no será tan fácil. La embajada de ese país nos envió los nuevos requisitos que deben cumplirse al pie de la letra para que usted como ciudadano, como turista colombiano, pueda conseguir ese complicadito documento. Angélica Casallas tiene el listado completo para que ustedes tomen nota. Así es, los requisitos para obtener la visa de los Estados Unidos serán cada vez más duros y precisamente nosotros tenemos para ustedes el listado con los nuevos requisitos que exigirá la embajada de ese país para tramitar este importante documento que más de uno añora tener pegado al pasaporte. Veamos. Se revisará el historial de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta Snapchat. Así que si usted, por ejemplo, ha utilizado en varias ocasiones el filtro de Snapchat que lo convierte en un perrito o en cualquier tipo de animal, olvídese de la visa. Ojo, porque si usted ha visitado restaurantes de comida mexicana al menos 3 años antes de la entrevista con la embajada, vaya despidiéndose del viajecito a Disney. Ni se le ocurra escuchar música árabe y menos decir que practica danza oriental. Ahora visitarán su casa, así que saque todas las plantas que tenga, porque si lo catalogan como ambientalista o defensor del planeta, chao paseo a Nueva York en fin de año. Al saludar al cónsul, ofrézcale excusas por ser latino y dígale que quiere untarse un poquito de gente inteligente por primera vez en su vida. Eso le dará algunos punticos extra. Y en la entrevista finalmente no se le ocurra decir que es admirador del Hombre Araña, porque van a pensar que usted es aficionado a saltar muros y pues ahí sí grave. Ojo, debe cumplir estos requisitos al pie de la letra para evitar contratiempos y poder hacer ese paseo con el que siempre ha soñado. Eso sí, tener la visa no significa que lo vayan a dejar entrar, pues también tiene que pasar una serie de pruebas cuando llegue a un aeropuerto de allá y tenga que hablar con el agente de inmigración, aunque esto lo dejaremos para un próximo programa. Mientras tanto, a un lado, volvemos con usted al estudio. Yo por eso me voy a curar en salud y me voy a salir de las redes sociales por si las moscas, uno nunca sabe. Y hablando de Estados Unidos, la semana pasada el exprocurador, y que fue, ustedes ya saben, destituido por ser un buen muchacho, o sea, bueno para la corrupción, Alejandro Ordóñez hizo un anuncio muy particular que tiene que ver con el presidente de ese país. Daniel Ruge nos cuenta cómo fue el cuento. Al lanzar su candidatura presidencial, Alejandro Ordóñez ha dicho que admira a Donald Trump y que le gustaría imitarlo. El doctor Ordóñez apuesta por un perfil que se ajusta bastante a lo que es él. De hecho, tiene casi todo para ser la versión colombiana de Donald Trump. Bueno, solo le falta ser propietario de una que otra cadena hotelera.
y decenas de rascacielos, pero de resto son casi lo mismo. Ordóñez crea polémicas cada vez que habla, es radical religioso y además tiene los cachetes igual de caídos. El aspecto físico es muy importante, por eso Ordóñez ya planea dejarse crecer el pelo como en sus épocas de galán e intentar peinarse como Trump. Para el color de piel, el doctor Ordóñez aprovechará que Iván Duque le regaló una edición de su libro El efecto naranja y se lo restregará en la cara todas las noches durante un mes, al cabo del cual quedará así. Sin embargo, altas fuentes nos han confirmado que si la historia de pareja exige ser mucho más parecida a la de Trump, Ordóñez está dispuesto a divorciarse y casarse con Yidis Medina, quien no tiene nada que envidiarle a Melania en cuanto a sus fotos. Eso sí, en algo que Ordóñez nunca podrá imitar a Trump es en el tamaño de sus manos. Recordemos que el presidente de Estados Unidos recibe continuas burlas por tener manos diminutas, pues eso le quedará imposible a Ordóñez, a quien por su paso en la Procuraduría demostró que tiene las manos muy largas. Regresamos a estudio. Sin duda son muy parecidos y estoy seguro de que Yidis Medina no le negaría ni la mano ni otras cosas a Ordóñez, pues al fin y al cabo son ahí de la misma ralea, ¿no? Pasemos ahora sí a temas tecnológicos porque Angélica Casallas hizo una importante investigación sobre algunas palabras con las que más relacionan a nuestro país en Internet. ¿Cómo es el cuento, Angélica? Vlado, una infografía hecha por una importante firma internacional resumió las palabras con las que más relacionan a cada país según las búsquedas en Google y contrario a lo que muchos pensaríamos, la palabra con la que más se identifica a Colombia es una que comienza por la letra C, pero no es la que ustedes están imaginando. No sean mal pensados, es la palabra café, así como lo oyen. Y bien, pues nosotros, como vamos siempre un paso más adelante que el resto de los medios de comunicación, hicimos un completo análisis sobre el documento y encontramos otros términos que salieron también relacionados con nuestro país, con nuestra realidad y que dejan en evidencia que somos casi un paraíso. Por ejemplo, además del café, al país lo relacionan con palabras como buenos muchachos, reconciliación, minería responsable, libertad de prensa, restitución de tierras, prosperidad para todos, reducción de impuestos, beneficios laborales, reparación a las víctimas, educación de calidad y otras por el estilo. Así que como ven, son expresiones que se relacionan perfectamente con lo que somos como país. Sin duda, Colombia está cada vez mejor. Yo no entiendo esas ganas de dañar el buen ambiente en el que estábamos ahorita con tanto paro y tantas protestas innecesarias, por favor. Estoy de acuerdo con Angélica. ¿Qué necesidad hay de dañar el ambiente de paz, de tranquilidad, de concordia que vivimos en este país? Cojan oficio o la... Y siguiendo con temitas que tienen que ver con la web, el mundo está muy extrañado después de ver una foto que subió a su Twitter una superestrella de Hollywood en la que muestra un edificio bastante tenebroso de Estados Unidos, más concretamente de Nueva York. Úrsula Levy nos tiene la historia. La semana pasada, Tom Hanks sorprendió a sus más de 13 millones de seguidores de Twitter posteando una foto un tanto macabra. Básicamente es un mega edificio en pleno Manhattan que no tiene ventanas y que para la estrella de Hollywood era todo un enigma. Es el edificio más terrorífico que he visto jamás. ¿Qué diablos pasa ahí adentro?, escribió en su cuenta, desatando por supuesto toda suerte de reacciones. En realidad, es un edificio que le pertenece a la empresa de telefonía AT&T y que además, dicen algunos, es utilizado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Pero es mucho lo que se ha especulado sobre las cosas que pasan dentro de esos muros. En NSN conocimos varias versiones. Algunos dicen que podría ser el edificio donde Donald Trump ha montado un refugio nuclear para salvarse él y su familia en el eventual caso de que se le vaya la mano con Kim Jong-un. Por otra parte, un reconocido activista latino que prefirió hablar desde el anonimato nos dijo que esta edificación está siendo habilitada como centro experimental para analizar la conducta de los inmigrantes retenidos en su interior.
Sin embargo, la teoría que ha tomado más fuerza es la de una fuente del Partido Demócrata que asegura que se trata de la torre en la cual se encuentra confinada la primera dama, Melania Trump. Claro, desde la última vez que se negó en público a darle la mano a su marido. Sea lo que sea, Tom Hanks tiene toda la razón. Es un edificio que produce miedo. Muy curioso que el senador Álvaro Uribe, quien en su gobierno trataba de terrorista a todo aquel que se opusiera a sus políticas, ahora quiera dárselas de defensor de los maestros y manifieste su apoyo a las protestas que los sindicatos de los profesores hacen en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Pero más curioso aún es el hecho de que hoy el señor Uribe diga que respeta a los maestros y a la vez olvida la persecución de su gobierno contra Alfredo Correa de Andrés, un profesor insigne a quien encarcelaron acusándolo de guerrillero y quien después de recuperar la libertad fue acribillado en las calles de Barranquilla, crimen por el cual fue condenado el exdirector del DAS, Jorge Noguera, otro de los buenos muchachos de Álvaro Uribe. Con esta cátedra de cinismo comienza a moverse esta noche en NSN el carrusel de la desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en el medio ambiente, pues según un importante hallazgo científico, Colombia es el país que cuenta con mayor diversidad de delfines en el mundo. Las especies más destacadas son los galán, los yeras, los gaviria, los pastrana, los santos, los lópez, los. El carrusel de la desinformación se mueve con la candidatura presidencial de Roy Barreras. El senador del partido de la U ya anunció su eslogan para la campaña presidencial y aquí lo tenemos en exclusiva. Será Roy presidente. Bienvenidos al futuro porque es el tiempo de la gente que cree que el cambio es ahora y desea una mano firme y corazón grande con totumo, propóleo, miel y saúco. El carrusel de la desinformación se mueve en la ecología, porque han encontrado un pino que esté donde esté ubicado, siempre se inclina hacia el mismo lado. Algo así como un Herlein, que en los últimos años, pase lo que pase, siempre se inclina donde está el poder. Bueno, muy bien, de esta forma llegamos a nuestra nueva pausa, pero ya venimos a continuar el programa con la entrevista con el chef Jorge Rauch. Así es que no se muevan porque en realidad es una conversación muy sabrosa. Esta noche en NSN tenemos un invitado bastante especial porque es un invitado que no hemos visto mucho, pero lo hemos saboreado bastante, diría yo. Lo hemos saboreado en la televisión, en algunos de sus lugares de trabajo. Es un hombre que sabe cocinar bastante bien, que es bastante original en sus recetas y sobre todo que ha venido convirtiéndose de alguna manera en un personaje ya común para las pantallas de televisión y también en las páginas sociales y todas estas cosas que a él no le gusta mucho, pero que hace parte del negocio. Les estoy hablando del chef bogotano Jorge Rauch, a quien le doy la bienvenida. Jorge, buenas noches. Jorge, muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo acá porque encantado. Hablar de comida siempre es un placer, ¿no? Es un placer hablar de comida, es un placer mayor comérsela. Es un placer mayor comérsela. ¿Y usted en qué momento dejó solo de comer para empezar a pensar en hacer comida? ¿Cómo le llegó a usted? Porque yo me sé la historia de los Sazón, un poquito la de Leo Katz y tal, pero la de ustedes, ¿cómo arrancó eso? Bueno, cocinar con la abuela, la torta y meterme a ayudar en la cocina, eso nunca me interesó a mí, la verdad. A mí nunca me interesó cocinar de niño. Me gustaba comer, eso sí. Yo empecé a cocinar cuando me fui a estudiar economía en Israel. Me conseguí unas compañeras de casa, que eran compañeras mías del colegio. Y el primer día que yo llegué, ellas ya estaban viviendo ahí, les cociné y ellas se pararon y yo lavé la loza. Pues el primer día hay que ser querido. El segundo día les cociné y ellas se iban a parar a que yo lave la loza. Y yo les dije, no, hagamos un trato, yo cocino y ustedes lavan la loza. Y me dijeron que bueno.
Pero ¿y usted qué les, Eso- pero, ¿qué les cualquier cocinaba? cosa. ¿Les fritó un huevo y Cualquier alguna cosa? No, ni siquiera me acuerdo, pero eso fue así. Al segundo día aceptaron lavar la loza si yo cocinaba y me pareció el mejor negocio del mundo. Claramente no lavar los platos. Y ahí arranqué. Eso fue una cosa que me fue agarrando muy rápido. El que sí le gustaba meterse en la cocina con mi mamá, con la abuela, hacer las tortas y todo era Marky. Marky desde chiquito sí. Mi hermano sí quería ser cocinero, yo no. Su hermano lo tenía claro. Él lo tenía claro desde chiquito. ¿Y a usted le decía, ay, qué pereza esa vaina? Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Y mientras Pero tanto, mientras usted andaba en esas, ¿en qué andaba Marc? cuando yo estaba en esas, Marky ya era chef en un restaurante. Marky empezó mucho antes que yo. Aquí en Bogotá ya estaba... Marky trabajó con Harry aquí en Bogotá. Ah, Marky ok. se fue a Canadá, estudió cocina y ya trabajaba y ya era el chef, era la cabeza de un restaurante cuando yo ni siquiera había empezado. Pero me picó, no sé, yo creo que las cosas a veces le llegan a uno cuando toca y lo que uno debe, si algo le gusta, debe animarse a hacerlo. Uno no tiene por qué seguir una rutina que no le interesa. Yo estaba estudiando economía en hebreo, me quedaba bien difícil, me daba una jartera tremenda. ¿Qué era más difícil, los números o el idioma? Las dos, imagínense. Yo me acuerdo que en economía en Israel los exámenes eran de selección múltiple, Ajá. 16 preguntas. Y todas tenían una trampa. Y yo caía en todas las trampas. Era un desastre. Entonces terminé cocinando. Mi novia en esa época, que era una de mis compañeras de casa, me animó a que me fuera, que hoy es mi esposa, me animó a que me fuera a estudiar cocina. Y me fui a estudiar cocina en Inglaterra. Y bueno. Ah, y arrancamos. no terminó la economía. No terminé. ¿Y cuánto tiempo estuvo dedicado a eso, a estudiar en Inglaterra? Estudié en Inglaterra, la carrera tomó casi un año. Ajá. Y trabajé muchos años en Inglaterra. Hice todas mis prácticas, mi entrenamiento lo hice allá. Ya hacía el año muy duro el entrenamiento, como Hell's Kitchen en la televisión, nos daban mucho palo. La verdad que fue una cosa que valió la pena hacer, pero no sé si la repetiría. O sea, eso me hace pensar que en algún momento usted debió pensar en tirar la toalla. En la cocina, Cuando estaba en Inglaterra, todos los fines de Todos semana los decía, fines de la porra, semana. esto ya no quiero más esto. Total. Más allá que la cocina, ¿Y usted tenía cuántos años? yo tenía 25, 26. Oh, bueno, yo no era tan pequeño. No era tan pequeño. Por eso, más allá que la cocina era algo que uno aprende, que uno entiende, la técnica y todo, en la realidad de una cocina profesional es un trabajo físico. Es como jugar fútbol. Eso cansa. Cansa. Hay que estar parado todo el tiempo. Y hay que coordinar. Y hay que coordinar los movimientos que uno hace y hay que coordinar con los demás. Y aprender a cocinar a los 25 años es como aprender a jugar fútbol a los 25 años. Era muy difícil. Porque los otros eran todos pelados de 17, 18 años, que ya tenían toda la motricidad acoplada a la profesión. Cuando yo llegué me tocó bastante duro para lograr ir encajando. Y entonces, ¿en qué momento surge Rauch, el apellido Rauch, como de restauranteros? ¿En qué momento deciden armar todo esto? Aparte, me dice que Marc trabajó con Harry Sazón. Marky trabajó un poquito con Harry acá, se fue a Canadá, estudió cocina, era ya el chef en un restaurante. Ya después de varios años, yo entrenaba en un sitio que se llamaba Le Manoir aux Quatre Saisons. Lo invité a que hicieran unas prácticas, lo invitamos. Y él se dio cuenta de que lo que había aprendido en Canadá no era exactamente lo que tocaba ni lo que él quería. Yo estaba en un restaurante de muy alto nivel. Y él, ya siendo chef, se decidió devolverse y empezar en la pastelería y empezó de abajo otra vez. Ya siendo el chef se devolvió, muy disciplinado porque entendió que tocaba aprender lo que era. Y bueno, así estuvimos varios años. Mucha gente se fue de Colombia en los años... A finales de los 90 y comienzos de los 2000. 90, principios de los 90, mucha gente se fue porque era peligroso, porque había una desesperanza tenaz. Pero en la época de los principios de los años 2000 me acuerdo que empezó a haber como un nuevo entusiasmo por el país. Y me acuerdo que esto empezó, eso era lo que uno sentía afuera, cuando de repente se hicieron estas caravanas y la gente podía salir otra vez por carretera. Entonces empezó a hablar un poco mejor de Colombia y decidimos, bueno, Marky, vamos a irnos otra vez, vamos a montar el restaurante, pues lo lógico, lo natural es hacerlo en Colombia. Y llegamos en el año 2003 y aquí estamos. En el año 2003. Y cuando ustedes llegaron,
¿Se repartieron las tareas? ¿Usted cocina sal y yo cocino postres? Eso ya estaba previamente repartido. O sea, Mark era el de los postres. El de los postres, eso estaba clarísimo. Y usted se quedó con el tema de sal. Exacto. Bueno, pues este ha sido apenas la entradita de este menú que tenemos esta noche con Jorge Rauch y al cual los invitamos a ustedes para que no se muevan de la mesa o de la sala. Seguimos en esta suculenta conversación con uno de los chefs más importantes de Colombia, sin duda, que es el señor Jorge Rauch, que tiene un hermano que también es chef y que curiosamente pertenece a, yo no sé por qué, en qué momento resultaron, es una coincidencia, pero tantos judíos en el negocio de ser chefs de renombre, porque están ustedes, o restauranteros, pues están ustedes, está Leo Katz, están Los Sazón, están esa es Miriam una cosa... Cami, Dani Kaplan, muchos. Sí. Es curioso, ¿ah? Es curioso y no necesariamente es algo que se replica en otros países. La alta cocina no es algo donde están muy metida la gente judía. Están en otras disciplinas más científicas, pero acá resultamos muchos y pues gratamente. La comida judía, usted me corrige, pero a mí me da la impresión, si se pone bravo no lo vaya a demostrar muy fuerte, pero me da la impresión de que la comida, hay muchos platos de la comida judía que se parecen a la comida árabe, ¿o me equivoco? A ver, hay dos tipos de comida judía. Hay dos corrientes culturales judías. Yo hablo de la rica, o sea, la que podemos comer todos. No. Hay una que se llama la cultura sefaradí y la otra que se llama la cultura ashkenazí. Los sefaradí son los judíos que vienen de los países árabes, que vienen de España, vienen de Francia, de Turquía, del norte de África. Y están los ashkenazí, que soy uno de esos, que son los que vienen de Polonia, de Rusia, del norte de Europa. Entonces son dos culturas culturales totalmente distintas y totalmente distintas gastronómicamente. O sea, la comida que come Harry Sazón, que es sefaradí, es totalmente distinta a la que comemos en mi casa. Entonces la comida sefaradí sí tiene muchas cosas de la comida árabe. Y sobre todo si esta gente, si estos judíos, todos son emigrantes. Si estos judíos vienen de Siria o de Turquía, claramente que tiene una gran influencia de la comida árabe, pero depende de dónde vienen los judíos. Pero igual, bueno, hoy en día con todas esas fusiones y toda esta cosa de comida, pues igual hay unos cruces, digamos, ¿no? Hay unos cruces, claramente. Los judíos en la historia, al no tener un país propio, siempre se asimilaron un poco a las culturas locales. Y en algunos casos muy influyentes en la gastronomía de los países. Por ejemplo, en Italia la influencia de la gastronomía judía es muy importante. En la pastelería francesa viene de la pastelería judía en gran parte. Entonces depende en qué país han influido mucho en la gastronomía. Claramente que los judíos nos encanta comer. Celebramos con comida más que con alcohol. La cena de Shabbat en el viernes, uno puede tener dinero, no tener dinero, estar en crisis, tener con qué, pero en la comida de Shabbat siempre hay abundancia y siempre se celebra con la comida. Y siempre se bendice la comida y siempre que terminan los ayunos se pegan una desatrasada impresionante. Claramente. Bueno, yo soy muy poco partidario de la comida, de eso que llaman la comida fusión, la comida nuclear, metabólica, bueno, una cantidad de nombres raros que tienen y que le hacen a uno experimentos en los platos y tienen humo y tienen un montón de cosas. Yo soy de comer rico, lo que me coma, así sea un huevo bien frito, bien preparado, que esa comida demasiado elaborada. ¿Cómo siente usted eso? ¿A la gente le gusta más lo raro por allá que le digan? ¿O ustedes que tienen ya tantos restaurantes y trabajan tanto, cómo perciben eso? Bueno, yo creo que la comida que uno come es la indicada según la ocasión. Si uno va a celebrar algo, un aniversario o algo, ir a un restaurante fino, vale. Si uno va con los amigos de golpe a tomarse unos tragos, quiere algo más descomplicado. La comida nuclear, la comida molecular, todas estas cosas, en su entorno valen. Nosotros no hacemos ese tipo de comida, aunque si usted ha ido a Criterion le ha tocado el tapete de los postres, ya está dibujado en él.
Sí, sí. Pero tratamos de que la comida sea buena, siempre buenos ingredientes, buena técnica. En el mundo moderno, los cocineros tenemos un poco la obligación ahí sí de crear cosas nuevas, no de replicar platos populares o tradicionales de otras culturas. Entonces, dentro de este afán del cocinero de creatividad, han aparecido tendencias que posiblemente se ha abusado de ellas. Son demasiado creativos, ¿no? Algunos son demasiado creativos y otros son copias de alguien que realmente se inventó algo creativo y que vale la pena. Aparecen referentes muy potentes en la gastronomía mundial y cada vez entre más información hay en redes, entre más premios, más listas, aparecen estos referentes como Ferran Adrià o como René Redzepi con unas técnicas y unas filosofías únicas y salen detrás de ellos mucha gente tratando de replicar. Nosotros realmente tratamos de no caer en esto, tratamos de hacerlo nuestro, de hacerlo lindo, de hacerlo rico, según el entorno de cada restaurante, pero manteniendo nuestra propia creatividad. Tenemos la obligación de ser creativos en esto, no podemos simplemente hacer comida rica, pero esa creatividad no puede empezar donde termina la de otra persona. Entonces siempre tratando de hacerlo de tener un sello particular. ¿Y cuál es ese sello? Si uno dice el sello de los restaurantes Rauch, aunque usted dice, dependiendo del entorno, el restaurante de la ciudad, etcétera, no es lo mismo preparar comida en Cartagena que en Bogotá. Pero si uno va a buscar eso, ¿cuál es el sello de los Rauch? Que a usted le dijeran, ¿por qué se distingue su comida? Tenemos muchos distintos tipos de restaurantes, lo que acaba de decir, pero yo creo que si nos diferenciamos en algo o nos destacamos en algo es que tenemos muy buena técnica. Las técnicas siempre son buenas, las materias primas son buenas, las cocciones son buenas, entonces tratamos de que cuando alguien venga a los restaurantes siempre vaya a la fija. Hay muchos sitios donde uno puede ir y las cosas son muy creativas, muy interesantes, pero el trozo de carne está mal cocido, el término está mal, el pescado está seco. Tratamos de diferenciarnos en eso, que es lo que hacemos los cocineros que tenemos experiencia, en cocinar con fundamentos. Y es que el tema es que los restaurantes tienen un asunto y es que eso está lleno de detalles, porque un buen plato lo puede arruinar un mal servicio, por ejemplo, ¿no? Un restaurante está lleno de detalles desde que, o sea, nosotros inclusive dependemos del ballet parking, que no es nuestro, dependemos de 1000 detalles y más allá que eso, también dependemos del cliente. Si el cliente, y eso es real, claramente que la mayoría de las veces, y eso yo lo hablo con los cocineros, que la embarramos, con los muchachos de los restaurantes, es culpa nuestra. Pero hay muchas veces que la experiencia depende del cliente. Si usted va con su novia, con su esposa y están enamorados y están hablando, están pasando ricos, están tomando un vino, todo le parece rico. Ajá. Entonces si uno va con alguien de negocios y el negocio sale mal, todo sale feo. Si uno está peleando con la señora, todo sabe mal, la señora está de afán, el uno se quiere ir. Entonces el tiempo es relativo. A la gente las cosas le pueden parecer ricas o feas, demoradas o no demoradas, relativo a cómo la estén pasando. Entonces también terminamos dependiendo, es difícil porque la experiencia no depende solamente de nosotros. Pues, usted tiene toda la razón, cuando uno está en plan de conquista y sale la primera vez y la comida es demorada, uno ni se da cuenta, ni se da cuenta. No se entera, ¿no? Pero después uno va con la esposa de 20 años y a los 5 minutos dice, oiga, pero ¿cómo está demorado este restaurante? Hola. Exacto, de verdad, ¿qué está pasando acá? Puede ser la misma experiencia y depende mucho del mood. Dicho eso, nosotros debemos tener la experiencia, debemos tener el conocimiento para darle manejo al cliente según su estado de ánimo. Si yo veo que alguien hay veces que a la gente le parece que todo está demorado y hay otras veces que a la gente le parece que le estamos trayendo la comida muy rápido. Nosotros tenemos unos estándares de tiempo que generalmente cumplimos, pero tenemos que aprender a leer a la gente y con la primera subida de mano, con la primera queja, cualquier cosa, hay que saber si les aceleramos, si les detenemos un poco para tratar de relajarles la comida. Otra cosa es que restaurantes como Criterion, que son de alta cocina, mucha de la gente que viene no sabe qué esperar, entonces la gente llega un poquito intimidada. Entonces, lo más importante cuando la gente llega a un restaurante es que el servicio logre relajar a la gente. Tenemos que relajarlos para que empiecen a disfrutar. Si no podemos tenerlo, o sea, la gente puede estar tensa toda la noche si no sabemos cómo tratarla. Muy importante la comida, pero el manejo del cliente es aún más importante.
Bueno, pues ahí con esos truquitos de restaurantero, de cocinero, de chef, nos vamos a nuestra segunda pausa, pero ustedes quédense ahí porque ya volvemos a concluir nuestra conversación con Jorge Rauch. En NSN llegó la hora de hablar con Jorge Rauch en blanco y negro. ¿Comer o beber? Comer. ¿Multa o cárcel? Multa. ¿Chat o llamada? Chat. ¿Tinto o perico? Tinto. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Depende. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Rayado o cuadriculado? Cuadriculado. ¿Licor nacional o importado? No tomo trago. ¿Conquistar o que lo conquisten? Que me conquisten. ¿Bogotá o Cartagena? Bogotá. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Tel Aviv o Jerusalén? Jerusalén. ¿Carro automático o mecánico? Automático. ¿Amigos o amigas? Amigas. ¿Mantequilla o mermelada? Mermelada. ¿Matrimonio civil o religioso? Religioso. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Viajar en avión o en carro? En avión. ¿Televisión o Netflix? Netflix. ¿Muerte natural o eutanasia? Eutanasia. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Cats o sazón? Rauch. ¿Aguapanela o limonada? Agua de panela. ¿Pan o arepa? Arepa. Esto ha sido En Blanco y Negro con Jorge Rauch. Claro, claro. Es un poco la idea. Bueno, Jorge, ustedes, los chefs, los restauranteros aquí en Colombia, en Bogotá, trabajan, hacen algunas cosas en las que se integran para ayudar a fundaciones y ayudar en estas cosas. ¿Cómo ve usted ese trabajo que se puede hacer, sobre todo ahora que se está recuperando unos sectores del país, con proveedores, etcétera? Mire que de esto podríamos hablar 4 horas si usted quiere, es un tema muy interesante y es un tema muy importante. Ya hace 4 o 5 años yo tengo una campaña ecológica con el pez león, que es una plaga que está invadiendo el mar Caribe, se está comiendo los pescaditos, se está acabando con los arrecifes de coral. Después de esto entendí yo de que cualquier cosa que uno hace, más allá de su negocio por ganar dinero, cualquier cosa que uno hace por ayudar, donde realmente no haya una retribución, y que no sea necesariamente fácil, porque para un millonario dar $1 millón es fácil, donde uno realmente trabaje, le meta uno las horas, le meta el tiempo, el empeño, eso enriquece muchísimo. Dicho eso, en Colombia estamos entrando en un proceso de pacificación, y en esto los chefs somos importantísimos, importantísimos. Ojalá que la gente del gobierno entienda esto. Toda esta gente que está en la guerrilla, toda esta gente que está en el proceso de desarme y todo, es gente que vive en el campo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Hasta este momento han estado guerreando o cultivando drogas. ¿Qué vamos a hacer con ellos ahora? ¿Los vamos a poner a cultivar lo mismo que cultivaban antes? Pues claramente que esto va a generar un círculo vicioso donde vamos a volver a lo mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros como cocineros? ¿En dónde está la paz de Colombia? La paz de Colombia está en el campo, pero no haciendo lo mismo que se ha hecho siempre. Está buscando la forma de darle a estos campesinos un valor agregado de su producto. Si nosotros logramos que esa gente cultive lo que es, los productos que realmente vale la pena, que cambien un poco de estos productos tradicionales por unos un poco más interesantes, y a estos productos logramos involucrarle alguna historia. Es que en la gastronomía hoy día no es suficiente con vender buena comida.
Nosotros en los restaurantes y con la alimentación se venden historias. Si nosotros logramos darle historias a los productos del campo colombiano, tenemos la próxima revolución gastronómica en el mundo. La tenemos acá en Colombia. Solamente nos falta creérnoslo. Seguramente que un buen producto, una sal de origen. Estamos haciendo un proyecto con una sal de origen y la idea es que la sal en eso estoy, no lo cuento completo hasta que salga, pero digamos que la sal es un commodity, es un producto que tiene un valor fijo, que es transable al precio X. Si nosotros logramos hacer esta sal en una comunidad, contar una historia, logramos vender esta sal que vale $1 en $3. ¿Por qué? Por la historia que hay detrás. Si nosotros logramos contar historias sobre el campo colombiano y vender el producto a un mayor valor, ahí sí estamos haciendo una transformación. Pero nos toca ponernos creativos, no solo a nosotros, sino a todo el mundo. ¿Por qué entramos nosotros a jugar acá? Pues porque somos los chefs, somos la punta del iceberg, somos la parte de arriba. Y si nosotros logramos empezar a recomendar esto, antojar a la gente, posiblemente logramos un cambio real. Si nosotros logramos que estas historias sobre el campo, sobre los alimentos colombianos, las escuchen en Europa, en Japón, seguramente que esta gente se anima a comprar más que alimentos, historias sobre ellos. Y ahí está el cambio. Jorge, ya casi nos toca irnos, pero quiero hacerle una última pregunta para cerrar. Estamos en Colombia, hay ahora, sobre todo en Bogotá, en Medellín un poco más, en Cali menos, está empezando como una oleada hace tiempo pues de una mayor oferta gastronómica, hay mejores restaurantes que uno hace 20 años tenía 2 restaurantes para ir, ahora ya es incontable la cantidad. El asunto, la curiosidad mía es, estamos muy lejos de que se produzca aquí una revolución como la que se produjo en Perú. Estamos muy cerca, estamos muy cerca, mucho más cerca de lo que creemos. En Perú se habla mucho del boom gastronómico en Perú, y sí lo hay, y hay excelentes cocineros, hay excelentes restaurantes, pero no tantos como en Bogotá. La cantidad de restaurantes, las instalaciones de los restaurantes y todo el movimiento gastronómico de Bogotá es unas 5 o 10 veces más grande que el de Lima. ¿Qué es lo que nos falta? Encontrar una historia que contarle al mundo para que esto se vuelva un boom. La historia está donde se lo dije antes. Bueno, Jorge, pues le agradezco muchísimo por haber venido. Hacía rato quería tenerlo aquí en este programa. Me alegra mucho y que no sea la última vez, por favor. Bueno, usted nomás me invita y aquí estoy de una. Bueno, si lo cojo en Bogotá, porque con tanta cosa usted ya sé que se mueve mucho. Le sacamos el rato, créame que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte y espero verlo pronto en alguno de sus deliciosos restaurantes. Gracias. Gracias por venir y por lo que está haciendo por la comida de este país para enseñarnos a comer rico. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Nosotros de esta manera llegamos a al final de una nueva emisión de NSN Noticias. Los esperamos como siempre aquí el próximo lunes a las 10 en punto de la noche para seguirles desinformando.